La fotoprotección, como bien es conocido, consiste en el uso de un producto cosmético que trata de evitar los daños asociados a la incidencia de las radiaciones solares. Los fotoprotectores contienen varios filtros solares de diferente origen cada uno, que nos van a proteger frente a la exposición a la luz ultravioleta, entre otras. De la radiación ultravioleta se conocen distintos tipos de luz: la ultravioleta A, la ultravioleta B y la ultravioleta C. Esta última, la radiación ultravioleta C, no produce daño cutáneo, debido a que es absorbida por la capa de ozono y por tanto no va a llegar a la Tierra. Pero, por contraposición, las radiaciones de tipo ultravioleta B y ultravioleta A sí que pueden producir daños a corto y largo plazo respectivamente. Vamos a verlo. Las ultravioleta B son las responsables de las tan temidas quemaduras. En ellas se produce un eritema en la epidermis, que va a ser de diferente gravedad, y esto variará en función del tiempo de exposición, del fototipo de piel, de la edad y de otros factores diversos. Por otro lado, las ultravioleta A son responsables de daños que no pueden verse en el momento, pero pueden conllevar distintas repercusiones en el futuro. A estas radiaciones debemos la famosa frase que nos han dicho siempre: la piel tiene memoria. En este caso, la radiación ultravioleta A es capaz de atravesar la primera capa de la piel, la epidermis. Penetra llegando a la dermis, donde es responsable del fotoenvejecimiento, de la aparición de manchas y, en casos más extremos, del cáncer de piel. El daño que producen en este caso es de tipo permanente, no se puede revertir y es acumulativo. Hay que tener cuidado además con la radiación ultravioleta A, porque es más constante durante todo el año. ¿Y esto qué significa? Pues bien, que da igual el mes del año en el que estemos, la zona geográfica en la que vivamos, o que caigan rayos o truenos, porque siempre vamos a estar expuestos a las radiaciones ultravioletas. Con lo cual, primera conclusión, todo el año, sí, todo el año hay que usar protección solar. También, como decimos, cuando hay nubes y llueve, porque las radiaciones de las que hablamos son capaces de atravesar esas nubes y van a llegar a la Tierra, así que nos van a exponer, incluso en esos días de lluvia, a los efectos adversos de las radiaciones ultravioletas. Afortunadamente, todos estamos tomando conciencia de la importancia de protegerse frente a estas radiaciones, pero en los últimos años ha adquirido especial importancia la protección frente a la luz visible, que abarca regiones de luz que el ojo es capaz de percibir, de ahí su nombre. Y dentro de este espectro visual encontramos la luz azul, también llamada luz HEV o HEVL, siglas que vienen del inglés de High Energy Light o High Energy Visible Light, es decir, luz de alta energía o luz visible de alta energía. Nosotros vamos a abreviar diciendo luz azul, pero ya sabemos que hay otras maneras de nombrarla. Esta luz es emitida por nuestra principal fuente natural de radiaciones, que es, como ya hemos dicho, el Sol. Pero además tiene una relevancia importante actualmente debido sobre todo a nuestros hábitos de vida, ya que en un alto porcentaje los dispositivos electrónicos son también emisores de luz azul, más concretamente sus pantallas. De hecho, no es casualidad que muchos móviles incorporen la opción del filtro azul a sus pantallas, que va más allá de evitar el deslumbramiento por la noche. Estamos hablando de que este tipo de luz es capaz de penetrar en la piel a una mayor profundidad que los rayos ultravioleta, por lo que no hay que subestimar esta radiación. De hecho, casi un 40% de las radiaciones que nos llegan son luz azul, y esta es capaz de atravesar la dermis y llegar al tejido subcutáneo o hipodermis, con lo cual, pensad que las consecuencias pueden ser, y de hecho son, muy amplias. La exposición continuada será responsable de distintas consecuencias. Entre ellas vamos a encontrar la pérdida de hidratación,
porque nuestra piel no es capaz de retener el agua, la aparición de arrugas, ya que se va a destruir el colágeno y la elastina de nuestra piel, la aparición de manchas, porque la luz azul estimula la producción de los melanocitos, que son esas células que se encargan de generar la melanina, responsable del color de la piel. En general, esta luz azul será corresponsable en el proceso de fotoenvejecimiento de nuestra piel. Por todo esto, a la hora de elegir un producto que nos proteja del sol, es importante que en su composición lleve sustancias antioxidantes. ¿Por qué? Las sustancias antioxidantes nos van a ayudar a combatir el efecto de la luz azul, impidiendo la formación de radicales libres que tan perjudiciales son para la piel. Y diréis, ¿qué antioxidantes son esos? Pues tenemos ingredientes tan conocidos como la vitamina C, pero también hay muchos otros que nos van a ayudar a esta función. Entre ellos están los carotenos, que proceden de frutas y verduras con ese típico color tan característico de la naranja. La vitamina E, que puede obtenerse de los vegetales de hoja verde o de los frutos secos, entre otras muchas fuentes. Y también nos van a ayudar como antioxidantes los extractos de plantas como el del té verde, la Witania somnífera o el Polypodium leucotoma, entre otros. En general, una fórmula que contenga una buena composición en antioxidantes ejercerá esta protección frente a la luz azul. También se ha demostrado que los pigmentos que se emplean para buscar el color en los productos son capaces de proteger frente a la luz azul. Y así hemos llegado a nuestra segunda conclusión de hoy, y es que nuestro solar debe ser de amplio espectro, es decir, nos debe proteger frente a todo, frente a las radiaciones ultravioleta A, las ultravioleta B, la luz azul y las infrarrojas. De las radiaciones infrarrojas hablamos ahora, concretamente nos vamos a referir a las de tipo A. Son iguales de importantes que la luz azul, puesto que también son capaces de atravesar la dermis y llegar al tejido subcutáneo o hipodermis. Así que todo lo que se ha dicho sobre luz azul puede aplicarse también a las radiaciones infrarrojas. Estas radiaciones provienen principalmente del Sol. De hecho, aproximadamente un 50% de las radiaciones que recibimos del Sol son de este tipo, infrarrojas. No podemos verlas, no pertenecen al espectro visible, pero podemos sentirlas, ya que nos van a aportar sensación calorífica, es decir, notamos calor en la piel. Así que, al igual que la luz azul, las radiaciones infrarrojas también son responsables de la deshidratación de la piel, de la aparición de arrugas y de la aparición de manchas. Por lo tanto, para evitarlas, en los productos solares se han de añadir también sustancias antioxidantes como las que ya hemos mencionado antes. Y si quieres saber qué tipo de filtros hay, cómo reconocerlos en nuestras cremas solares o cómo interpretar el factor de protección solar, no te pierdas el siguiente vídeo.